Buenos días, hermanos. Buenos días también a los que están en Zoom. Vamos a retomar el tema que hemos estado viendo. A ver, ¿cuál es el tema que hemos estado aprendiendo aquí los domingos? ¿Sobre la qué? Sobre la visión, ¿verdad? Parte de las cosas que hemos estado hablando es no perder la visión que Dios tiene establecida para nosotros. Ha sido muy refrescante este tema porque uno se ve muy confrontado, porque a veces por cosas muy insignificantes de verdad que uno pierde el rumbo y pierde la visión y el propósito de Dios para nuestras vidas. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que Él nos vuelve a arrumbar, nos vuelve a poner en el camino, siempre y cuando haya una disposición en nuestro corazón. La misericordia de Dios son todos los días y es nueva y es buena cada mañana. Amén. Voy a hacerles el contexto de la enseñanza de hoy. La visión de Cristo restaura la iglesia. La iglesia se restaura al conformarse a la visión de Jesucristo. La verdadera salud y vitalidad de la iglesia dependen de su conformidad a la visión de Cristo. Cuando una iglesia se desvía de esta visión celestial, pierde su esencia y corre el riesgo de morir espiritualmente. Muy fuerte, ¿verdad? El Señor conoce cada necesidad de su iglesia. Jesús, en su infinita sabiduría y poder, se revela a sí mismo de maneras específicas para abordar las carencias de cada iglesia. Y vamos a ver las diferentes iglesias que se muestran en Apocalipsis. Sardis, por ejemplo, de la muerte a la vida. El Señor se dirige a la iglesia de Sardis, que tiene nombre de que vives, pero está muerta. Apocalipsis 3:1. Pero Él se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Eso está en Apocalipsis 3:1. Eso significa que Él está lleno de la vida del Espíritu de Dios para dar vida a los muertos. Su mensaje para Sardis es claro: tú estás muerta, pero yo vivo. Amén. Ahora vamos con la iglesia de Éfeso, recobrando el primer amor. A la iglesia en Éfeso, que ha dejado su primer amor, lo podemos ver en Apocalipsis 2:4 o 2 en adelante. Jesús dice: yo soy el camino en medio de los candeleros. Él es el centro, el amado, el corazón de la iglesia. La solución para recuperar el primer amor es volverse a Él. Vamos a ver ahora la de Pérgamo. Dice la de Pérgamo: la espada de la verdad contra la falsedad. Para Pérgamo, una iglesia llena de doctrinas falsas y enseñanzas engañosas, Jesús es el que tiene la espada aguda de 2 filos. Todo eso lo podemos ver en Apocalipsis 2. La respuesta a las mentiras no son más doctrinas humanas, sino la palabra de Dios que sale de la boca del Señor, capaz de desbaratar toda falsedad del enemigo, del maligno. Eso también podemos verlo y compararlo con Hebreos 4:12. Me imagino que esta es la parte donde dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo, ¿verdad? Ok. Ahora vamos con la iglesia de Tiatira. Los ojos que todo lo ven y juzgan. En Tiatira, donde había pecados ocultos y vidas dobles, Jesús se presenta como el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Él ve lo que está escondido y Él es el único que puede juzgar y castigar a las iglesias. No somos nosotros quienes juzgamos, sino Él, el Señor de la iglesia, quien puede cambiarlo todo. La Odisea, el testigo fiel y verdadero. A la Odisea, una iglesia que presumía de riqueza y conocimiento, pero estaba llena de vanidad. El Hijo de Dios se presenta como el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Estamos en Apocalipsis 3. Él es la realidad y la verdad. En Él no hay separación entre lo que dice, lo que hace y lo que es. Ya vimos todas las iglesias. Ahora dice parte del contexto. La solución es Cristo, el centro y la vida de la iglesia. La solución para cualquier situación que enfrente la iglesia es una visión renovada de Cristo mismo. Él es la vida y el todo de la iglesia. Colosenses 3:4. Si la iglesia pierde la visión de Cristo, pierde su contenido, su esencia y su vitalidad. Cristo gobierna su iglesia. Recuerden siempre,
Yo soy el camino en medio de las iglesias. Apocalipsis 2:1. No son los hombres quienes gobiernan, edifican, cuidan o sustentan las iglesias. Es el Señor. Él es el único verdadero pastor. Aunque los líderes humanos puedan faltar, el Señor de la iglesia nunca faltará, porque Él vive, la iglesia vivirá también. Juan 14:19. Pregunta para reflexión. ¿Estamos permitiendo que la visión de Cristo restaure nuestras vidas y nuestra iglesia? Amén. Muy bien, hermanos, estamos compartiendo sobre el tema que es retornar a la visión de Dios. Saludando, que ya sé que saludaron a los hermanos que están ahí en Zoom. Un saludo para cada uno y todos los que están ahí. Por ahí también está Ani, creo que está, también por ahí está Angie. Un abrazo y a cada uno y todos ustedes, hermanos. Ingrid también. Que el Señor les bendiga. Qué gusto poder estar siempre con ustedes ahí también en esas redes sociales. Esta parte número 4, he titulado La visión del apóstol Juan en días de decadencia. ¿Qué es lo que realmente pasó con la iglesia? Porque si nosotros vemos la iglesia primera y después vemos esta es una iglesia que está en decadencia. Y este es un mensaje para nosotros. ¿Por qué la iglesia entró en tal decadencia? Porque pierde la visión. Cuando la iglesia, después de que vino Pentecostés y hubo todo ese avivamiento, y el Señor con su buena y extraordinaria estrategia, manda que maten un montón, que corra todo el mundo por todo lado para que digan las cosas de Dios, las cosas de la palabra. Así es como Él, así lo hizo. Persecución impresionante, cabezas rodaron por todo lado, ¿verdad? Dice que no alcanzaban los árboles para seguir haciendo cruces, para poder seguir matando. Y el pueblo y la iglesia se dispersó por todo lado para que se cumpliera también la profecía. Pero después de ahí viene y cae la iglesia en un momento histórico y viene con los padres de la iglesia y empieza a perderse la visión. Ahora el tema era más un asunto de organización y no de organismo vivo. Y cuando nosotros, que si bien es cierto, la organización es importante, pero nosotros tenemos que entender que somos un organismo vivo. Y si perdemos eso, es porque hemos perdido la visión. Y la iglesia en un momento entró en esa característica. Hoy vamos a ver, creo que me van a ir pasando porque no compraron la pila. Sí, pero se quedó en acá. Ok. Una iglesia sin visión celestial se extravía moral y espiritualmente. Esta visión no es un plan humano ni una estrategia de crecimiento, sino una revelación profética centrada en Cristo. ¿Me acompañan a leer eso desde arriba? 1, 2, 3. Una iglesia sin visión celestial se extravía moral y espiritualmente. Es lo que Proverbios dice, 29-18, que el pueblo sin la visión se descontrola. Lo segunda, 1, 2, 3. Esta visión no es un plan humano ni una estrategia de crecimiento, sino una revelación profética centrada en Cristo. ¿Qué es lo que está pasando con la iglesia hoy? Posiblemente los grandes esfuerzos que se están haciendo hoy, porque a veces la visión se ha perdido, la visión ha quedado de lado, es que hay estrategias más de crecimiento, porque hoy se está apuntando al crecimiento y queremos tener mucha gente en las iglesias y queremos ser la iglesia más grande. Esto no es un problema, esto está bien, gracias a Dios, ojalá Dios quisiera que las iglesias fuéramos muchos y que fuéramos miles de miles. El punto está en cuando yo estoy concentrando todo mi esfuerzo en algo que es organizativo y el organismo vivo que es Cristo mismo, que es la visión, como lo podíamos ver ahora cuando Giselle compartía con respecto a esta parte, porque
la pregunta tiene que seguir ahí en el aire. ¿Estamos permitiendo que la visión de Cristo restaure nuestras vidas y nuestras iglesias? Es que recordemos que Él dijo que Él era el camino, que Él era la verdad, que Él era la vida. Y entonces, si nosotros hablamos de recuperar la visión, necesitamos entenderlo desde ahí. Ahora, Salomón en Proverbios 29:18, ¿verdad? Que traducido a menudo como cuánta visión, cuando el pueblo pierde su visión, el pueblo se desenfrena. Hay una parte que me llamó la atención, que es que el término hebreo es una raíz que significa descubrimiento, revelación profética. Cuando se habla de la parte cuando hay visión, es una revelación profética, una comunicación divina, es implica algo profundo. La visión de Dios nunca se debe ni se puede perder. Para Dios no es un problema. Ustedes saben que hay una teología desde arriba y una teología desde abajo. Es como Dios nos ve y como nosotros vemos a Dios. Dios nos ve, real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios nos ve desde su visión. ¿Cómo lo vemos nosotros? A veces nosotros lo vemos desde nuestra perspectiva. Un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios todo soberano, un Dios todo lo mejor, lo máximo, un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo hace, pero algunos. Porque mi visión a veces se desequilibra y entonces digo, no, es que por eso es que a mí no, es que ve a los otros sí, pero yo no, y empezamos a perder la perspectiva de cómo miramos a Dios. Esto es porque la visión está escaseando. Y lo que podíamos ver nosotros hoy en la mañana tenía que ver con también esta parte de que espiritualmente la iglesia pudiera estar pasando por un debilitamiento en ese sentido y pudiéramos estar nosotros, ¿cómo se llamaba lo de hoy en la mañana? ¿El titulito qué era? ¿Estamos qué? Cansados, agotados, un agotamiento espiritual, que no es pecado, pero sí es necesario trabajarlo y tratarlo. Amén. ¿Por qué? Porque si no nosotros, la primera tendencia que usted y yo hacemos cuando estamos agotados espiritualmente es, ya no estudio la Biblia, ya no oro tanto como lo hacía antes, ya no voy a la iglesia tanto. Inclusive, mis tiempos de descanso, según yo, es los tiempos de un domingo, ¿verdad? Porque no buscamos esa conexión de estudio de la palabra, de adorar al Señor juntos en comunidad, que son aspectos que tenemos que hacer y que nosotros debemos de saberlo, porque si no, el cansancio espiritual nos está ganando de muchas maneras. Vamos a pasar. Una iglesia sin visión celestial es una iglesia que está muriendo, extraviada en el propósito de Dios. Una iglesia que realmente no tiene eficacia para llegar al mundo y es una iglesia que proféticamente está en decadencia. Vamos a lo siguiente. ¿Por qué? Porque necesitamos retornar a la visión. Y cuando hablamos de retornar a la visión, estamos hablando que hay una iglesia sin visión celestial, es una iglesia que está muriendo. Eso es verdad. Porque no es lo que la iglesia hace, es lo que la iglesia impacta. Las iglesias pueden hacer muchas cosas. Hay iglesias que hacen 1000 cosas, hermanos, dinámicas, formas, socialmente estructuradísimas, pero ¿qué de la vivencia? ¿Qué de la vida de Cristo en ellos como esperanza de la gloria? ¿Qué de la vida de Cristo? Entonces, extraviamos su propósito y eficacia en el mundo. ¿Por qué? Bueno, porque se está extraviando el propósito de Dios. Atesorar la visión de Dios es, por lo tanto, una cuestión de vida o muerte espiritual. Leamos ese último, por favor. 1, 2, 3. Atesorar la visión de Dios es, por lo tanto, una cuestión de vida o muerte espiritual. Hermanos, esto es verdad. No se trata de religión, se trata de una relación pura, de una relación, atesorar la visión de Dios. ¿Sabe cuál es la visión de Dios para tu vida? Nosotros tenemos que emprender ese camino. Y es un camino en el cual podemos encontrarnos muchas situaciones, pero no estamos solos. El Señor está en medio de nosotros. Ahora, en el contexto de decadencia, este es un espejo para nosotros hoy,
¿Por qué? Bueno, el apóstol Juan, el discípulo amado, en Juan capítulo 13, verso 23, nos introduce en los primeros capítulos de Apocalipsis en una iglesia de finales del primer siglo que dista mucho, hermanos, de la vibrante comunidad nacida en Pentecostés. Es una cosa diferente. Tras la muerte de los apóstoles, Pedro y Pablo, específicamente en la persecución de Nerón en el 67 después de Cristo, un telón oscuro aparece y parece descender sobre la historia de la iglesia primitiva. Varias décadas. Cuando este telón se levanta con la escritura de Apocalipsis, en los 90, 95 después de Cristo, el escenario ha cambiado drásticamente. Pero es drástico, tan drástico que en la revelación de Juan, ante el trono de Dios, ante el cielo santo, Jesús empieza a decir, ¿usted cree que usted es rico? No, usted es pobre, miserable. Según usted es tan creyente, no, usted perdió la visión. Vamos a la otra. Inmediatamente, cuando nosotros vemos este aspecto, hay una necesidad imperecedera de la visión celestial. Imperecedera. ¿Otra vez? Imperecedera. ¿Y qué dije yo? Imperecedera. Pero no, escucharon otra cosa. Me hago responsable de lo que digo, no de lo que ustedes entiendan. La palabra de Dios constantemente subraya la importancia de una visión celestial. Yo le cuento, doña Bien, es mi parte de consulta porque el español y yo andamos un poco así, el inglés ni qué. Es decir, que en toda esta parte, entonces yo le digo, mi amor, ¿y qué? Esa imperecedera usted será, ¿verdad? Y entonces ella siempre me dice, ¿por qué no busca otros sinónimos? Ella lo que me está tratando de decir es, acuérdese que usted es de allá, ¿por qué no busca una palabrilla más fácil? Pero como uno los domingos quiere sacar algo, ¿verdad? Imperecedera. Entonces, ahora no se trata de sueños o aspiraciones humanas, sino de una revelación divina, hermano. La palabra de Dios constantemente subraya la importancia de una visión celestial. Es que necesitamos la visión del cielo, aquí en la tierra, porque lo que se está haciendo en el cielo tiene que producirse aquí en la tierra, no es al revés. Nosotros somos el resultado de lo que en el cielo se hace, se tiene que reproducir en la tierra. Por eso allá están cantando y gozándose miles de millones de millares de ángeles y dicen santo, santo, santo. Allá está la comunidad de los santos. Sí, frente al juez seas presentado, ante Jesús nuestro mediador, a la iglesia del primogénito, ahí los justos estarán. Ahí están los justos, adorando al Señor de día y de noche. Y nosotros cada 8. Y el Señor dice, sí, qué bárbaros, les doy la vida toda 24/7 y bueno. Pero no se trata de sueños o aspiraciones humanas, sino de una revelación divina. Necesitamos la revelación, hermanos. Dígalo, necesitamos la revelación de la visión de Dios, que no hay que ir a un instituto a estudiar. Hay que solamente abrir la palabra y ver qué es lo que Dios dice y quiere de usted y de mí. ¿Y qué dice Dios de usted? ¿Qué dice Dios de mí? ¿Qué dice Dios de usted? Dice que usted es un sacerdocio, que usted tiene autoridad espiritual, que usted ha sido santificado a través de la obra de Jesucristo. ¿Qué dice Dios de usted? Que usted es nación santa. ¿Qué dice Dios de usted? Que usted es una nueva creación en Cristo Jesús. Por eso atendemos a las demandas y a las ordenanzas de Dios y a la invitación de Dios, de todo lo que la Escritura dice. Hermano, no es un asunto de legalismo. Yo no puedo pensar, si usted no quiere darle a Dios, no, pues no le dé. Dios no sé si se va a enojar o no, pero será un asunto suyo con Dios. Y si usted se mete por ahí, me puede contar su experiencia, ¿verdad? Pero si Él dice, demen, démosle. Si Él dice, oren, sin cesar, oremos. Si Él dice, estudien la palabra. Si Él dice, seamos cartas abiertas, leídas por muchos. Hermano, es un ejercicio espiritual en el cual nosotros debemos de andar. Pero muchas veces nosotros cuestionamos tantas cosas y cuestionamos a Dios, que ha sido una de las formas más terribles en las cuales Dios siempre ha sido cuestionado. Me acuerdo de Jesús, ¿verdad? Jesús está en la barca, ¿se acuerdan? Jesús va en la barca en paz, porque Él sabe quién es su Padre, que lo sostiene.
Amén, amén. Él va dormido tranquilo, descansando para llegar al otro lado. Y la gran tormenta se viene, ¿verdad? Y ustedes saben qué ocurre. Lo primero que ocurre es que los discípulos asustados, expertos en el mar, eso es tremendo, expertos en el mar. Los expertos en el mar, Jesús les dijo, no tan expertos ustedes, qué miedosos son. Pero lo primero que hacen es acusarlo. Y le dicen, Señor, qué cosa más terrible con usted, qué amistades las que nosotros tenemos. Parafraseado, ¿verdad? Con amigos así, ¿para qué enemigos? Vea, nos va a querer dejar hundir. Por eso es que ellos acusan a Dios con eso. Igual que Adán acusa a Dios. Mujer que usted me dio, ¿por qué me dio esta situación así tan difícil? Y todo el tiempo el hombre vive sobre ese fundamento. Siempre estamos señalando a Dios como el que nos hace no cumplir el propósito. ¿Por qué, hermanos? Porque la visión, y otra vez vuelvo con el cansancio espiritual, a nosotros nos aleja. Y tenemos que nosotros ser justificados y justificarnos para lograr sentirnos bien con nosotros. Eso es una parte de la debilidad humana. Y como debilidad humana debemos de tratarla. Amén. Amén. Hermanos, porque Dios no tiene la culpa. Nunca la tendrá. Y usted me podría decir, no, pero yo no se la he hecho. Yo le podría decir algunas características en que usted y yo le echamos la culpa a Dios en cosas. Porque hay actitudes de nosotros en medio del ejercicio espiritual que no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque estamos golpeadillos y dolidillos. No, yo no voy a... Yo porque voy a orar. Y nos resistimos a cosas, hermano. Reclamamos cosas. Pero bueno, esto es el retorno de lo que tenemos que hacer a nuestra visión. Hermanos, no es... El contexto es un espejo para nosotros hoy. ¿Por qué? Porque no es la iglesia de los hechos, llena de celo, de unidad y de visión, sino que más bien es esta iglesia que es una iglesia donde el mal se ha infiltrado, donde la apostasía comienza a echar raíces y la ruina espiritual se cierne. Estas son las iglesias del libro de Apocalipsis. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, la Odisea. Es una iglesia donde se ha infiltrado el mal, la apostasía. Hermano, la apostasía está hoy en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Hoy la apostasía es tan, hermanos, que hoy nosotros inclusive entramos a veces en discusiones o no entendemos toda la dinámica y hoy las iglesias están llenas de un montón de cosas menos de Cristo. Menos de la visión de Dios. Son aspectos muchos naturales, inclusive usted dice y va a cualquier iglesia, ¿y cuál es la visión de la iglesia? ¿Cuál es la visión de esta iglesia que tenemos escrita? ¿No se la saben? Ahí me ha sobrado un pedazo aquí que se le da. La visión de nosotros como iglesia escrita es conociéndolo, viviéndolo y dándolo a conocer. Ok, desde ahí, a ver, ¿cómo está la praxis? ¿Cómo está la práctica de nuestra visión? Porque esto tiene que estar acomodado a la visión celestial. Por eso es que la apostasía ha llegado. Y la apostasía ha llegado a la iglesia porque muchos de nosotros no hemos cerrado filas, no nos hemos blindado. Y la forma de blindarnos nosotros en medio de este tiempo es el estudio de la palabra, la oración, los ejercicios espirituales y confiar en que Dios es un Dios poderoso y que yo quiero y amo la visión de Dios, trabajo por la visión de Dios y me doy por la visión de Dios. Sin razonamiento, sin tanta parte, hermanos. El mundo y la iglesia se ha metido en un asunto, hermanos, porque hay tantísima información que está deformando, la información está deformando de tantas maneras que entonces hoy hay cuestionamiento de todo. Y es verdad que pasan acontecimientos y cosas difíciles en la vida de las iglesias y que los pastores, es que porque la gente piensa que el pastor es Jesús. No, el pastor es aquel de por aquí, de por allá. Va a caer, es débil, como cualquier otro ser humano. Esto tampoco nos tiene que, ¿verdad?
decir, bueno, entonces, no, tenemos que mantenernos firmes. Si yo me paro aquí sabiendo que Dios me llamó en autoridad, y si usted tiene su liderazgo, si usted tiene sus dones espirituales, si usted es lo que Dios dice que usted es, usted se puede parar, pero tiene también que vivir como tenemos que vivir, hermano. Es que el pecado ya no se puede enseñorear de nosotros. Entonces yo no puedo permitir que este tema de la infiltración, de la apostasía, en donde ha echado raíces, hay una ruina espiritual que se cierne sobre la iglesia. ¿Cuál es la iglesia del Señor? ¿Cuál es la iglesia de Dios? ¿Cómo funcionamos nosotros? Si al terminar el sermón lo que yo debiera hacer es lo que Jesús hacía. Sí, Jesús también predicaba, pero Jesús predicaba y salía inmediatamente a hacer la obra del ministerio. A dar al pobre, a abrazar a aquel que no tiene a Cristo, a proclamar el año agradable del Señor. Esto es parte de toda la visión de Dios. La apostasía llega a la iglesia porque la iglesia no se ha blindado, hermano. Y necesitamos blindarnos. ¿Cómo? Con las Escrituras. ¿Cómo? Atendiendo a los imperativos de Dios. ¿Cómo? Haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Es que Dios no es gravoso. Nada de lo que Dios nos pide es tan difícil. No es tan difícil. Amén. Volvamos ahí, vamos. Hay un declive. Declive no fue repentino. Juan capítulo 12, verso 31. Vamos ahí a Juan 12, 31. Vean que Juan capítulo 12, verso 31. Frente al juez te has presentado. Juan 12, 31. No juez. Listos ahí para leer. Ahí se me perdió aquí. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. 32. Pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Va a traer a quién? ¿Hacia dónde? Hacia la visión. ¿Cuál es la visión de Dios? Es Cristo. Cristo es la visión. Por eso Cristo viene y se refleja. Cristo viene, Dios hecho hombre, viene, refleja y dice, hagan lo que yo hago. Síganme a mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la visión del Padre. Yo soy del Padre. Y el Padre me envió. Y por eso Jesús dice, ¿verdad? Hablando con respecto a la parte de cuando anunció su muerte, ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo dije en la mañana, hoy es algo que es verdad. Satanás no quiere matarte, pero Satanás sí quiere desgastarte. Y si hoy tenemos algo, es desgaste. Hermanos, si hay una palabra que ha salido y sale y es muy usada, es qué cansado. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos están cansados? Pero es que es cierto, ¿verdad? Uno no puede negar la verdad. Yo a veces me siento muy cansado. Es natural. El punto no está en que usted se sienta cansado, porque es natural. El punto es qué voy a hacer con ese cansancio y cómo lo defino. Si es un cansancio físico, es un cansancio espiritual. Si es un cansancio físico, hermanos, dijo el otro, vamos a la playa. No, se cansa uno más con esas presas. Usted ahora dura 14,000 horas para llegar a un lugar. Y usted sabe, Guanacaste, 38 grados, qué bueno. Pero al final ese cansancio se puede suplir, pero el cansancio espiritual tenemos que trabajarlo. Démosle. La tergiversación de la verdad doctrinal. Satanás, el padre de la mentira. En Juan capítulo 8, vean Juan capítulo 8, porque él dice, él va a estar siendo echado afuera. Juan 8, 44, hermanos, hermanas, Juan 8, 44. Vean lo que Jesús les dice. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él.
Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Jesús define y declara que la tergiversación de la verdad doctrinal, Satanás, el padre de la mentira, eso es lo que él está haciendo. Por eso él no quiere destruirte, él quiere cansarte. Él es mentiroso. Nosotros lo sabemos. Mentira es sentirse y verse apartado de la visión de Dios. Es mentira. Nosotros sí podemos vivir la visión de Dios. Nosotros sí podemos vivir el evangelio de Jesús. Nosotros sí podemos ser gente gozosa a pesar de las situaciones y las circunstancias. Claro que sí, porque hay poder en Jesús, hay poder en la palabra, hay poder en el Señor. Y que usted se sienta cansado no significa que no pueda ser gozoso en su espíritu, en su corazón. Porque lo que se cansa es el cuerpo. El problema es cuando ya nosotros nos cansamos en otros aspectos. Ahora, la corrupción de la estructura y el servicio eclesiástico, vean tercera de Juan 1:9. Vean cómo la decadencia se dio en la iglesia. Tercera de Juan. Es segunda de Juan. ¿Quién lo leyó ahí? Que lo tenga duro. Cualquiera que se extravía y no persevera en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios, pero el que persevera en la enseñanza de Cristo sí tiene al Padre y al Hijo. Pero esto fue la carta por motivo de la corrupción de la estructura en el servicio eclesiástico, porque ellos empezaron a levantar la estructura, empezaron a levantar la administración de la iglesia y no el espíritu que mantenía y sostenía la iglesia. Entonces dice, no, si no tiene, el que no tiene el espíritu de Dios no puede y no es de Dios. Entonces no es por lo que yo hago, no es por el tema de cuánto aporto, no es por cuánta estructura, no es por cuánta organización tengo. Y por supuesto una iglesia necesita estructura, necesita organización. Nosotros tenemos que estar también bajo la cobertura de las leyes de Costa Rica. Tenemos que tener una asamblea, una junta directiva, tenemos que estar inscritos ante el gobierno, tenemos que pagar nuestros impuestos, tenemos que pagar todas las cosas. Eso es bueno y agradable delante de Dios, pero eso no puede ser lo que a nosotros nos mantenga. Tiene que ser lo otro, el Espíritu de Dios. Vamos a continuar ahí. ¿Qué falta me hace eso? Sí, hay que, pero está bien. La impotencia humana y la soberanía divina, el rol transformador de la oración. Apocalipsis 1:9 nos muestra a nosotros que definitivamente, y vamos a Apocalipsis 1:9. No importa, chicos, pásenme en esa que quede completa, porque ante esa lentez, digo, seguro esa palabra ni existe, pero está bonita. Ok. Hermanos, 1:9, vean Apocalipsis 1:9. ¿Qué está haciendo Juan? Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, en el reino y la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios, el testimonio de Jesús. ¿Por qué estaba Juan ahí? Hermanos, si nosotros estamos por la palabra y en la palabra, vamos a estar en el lugar adecuado, a la hora exacta. Pero tampoco vea que no estaba tan sencillo para Juan, porque Juan dice que él estaba compañero en la tribulación, en el reino de la perseverancia en Jesús, y me encontraba en Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Vean el verso 10. Estaba yo en el Espíritu. Ahí está, hermano. ¿Dónde estaba? ¿Cómo estaba Juan? En el Espíritu. Es que mantenernos en la visión nos lleva al Espíritu. La solución no reside en la fuerza de voluntad o en el activismo humano, sino en la soberanía y el poder de Dios. La solución no reside en la fuerza de la voluntad o el activismo humano, sino en la soberanía y el poder de Dios. Lo que denota Juan en 1:10 es que hay una profunda comunión con Dios y una vida de oración en el Espíritu. Así es como nosotros vamos a lograr interpretar, entender y caminar en la gran visión de nuestro Señor. Páseme por favor esa ahí, porque voy a ir terminando. Por lo menos esta parte, porque esta parte está en 2. Para el próximo domingo, Dios primero, entrarle un poquito más en detalle a esta parte
de ver nosotros y vernos nosotros a la luz de estas iglesias. Porque va a ser muy interesante que nosotros podamos tener un cuadro ahí tal vez comparativo. ¿Verdad? Hay un momento esencial. Denle a todos. Gracias. Porque si no dura mucho para salir. La oración como el misterio supremo. La oración como refugio del sufriente por la iglesia y la oración como puerta, hermanos, a la revelación divina. Si hay algo esencial en medio de este momento es que la oración es un ministerio supremo. ¿Cómo es? ¿Qué es la oración? La oración es un refugio del sufrimiento por la iglesia y la oración como puerta de revelación divina. Si hay algo que nos está afectando, y ustedes van a poder ser testigos de esto, no levanten la mano, ninguno de todos, menos yo. ¿Cuánto tiempo ora usted? ¿Cuánto tiempo oro yo? ¿Cuánto tiempo? Esto es algo sencillo de resolver o sencillo de pensar, sencillo de traer a criterio. ¿Cuánto tiempo estamos orando? Y si la oración es el ministerio supremo y yo no lo estoy haciendo, por supuesto la visión está a largo. Hermanos, nosotros casi siempre estamos orando en el momento donde tenemos una gran necesidad o estamos pasando por un momento de circunstancia. Y yo siempre digo, ¿será por eso que el Señor nos mete en tantas o permite tantas circunstancias? A ver si acaso nos encuentra orando. Digo yo. Pero siempre es algo en lo que nosotros a veces, y en esto tenemos que entenderlo de esta manera. Hermanos, la tergiversación, las falsas doctrinas y herejías. Juan advierte sobre muchos anticristos que salieron de nosotros. Las sutilezas y los matices falsos sobre Cristo, su persona y su obra van erosionando la base de la fe, confundiendo a los creyentes y desviándolos en la sana doctrina apostólica. La pureza teológica es vital para la salud de la iglesia, pero la corrupción de las estructuras y el servicio eclesiástico es una realidad, hermanos. Hoy tenemos las iglesias siendo un conjunto, muchas de ellas, o una gran parte, o solo estructuras, y es un negocio. Es un negocio. Y eso es duro y es lamentable. Y es triste, pero se convierte en un negocio, se convierte en un asunto, hermanos, donde inclusive toda la forma administrativa es una revolución para ver cuánta gente más tengo, porque más gente significa, entonces lo metemos sobre cosas, más programas, puedo tener radio, puedo tener televisión. A mí no me parece que eso esté mal, a mí lo que me parece que no está correcto y que se debe denunciar es que Cristo no está siendo el centro, que la visión de Dios en Cristo Jesús y la visión de la iglesia no es esa específicamente. Saben, hermanos, que no es, voy a decir algo, tómame, Señor. Lo central de Dios no es la iglesia. Lo central de Dios es su visión con respecto al reino. El reino de Dios es, por eso Jesús decía, he aquí el reino de los cielos se ha acercado. He aquí el reino de los cielos está en medio de ustedes. He aquí el reino. Pero la iglesia, porque la iglesia la hemos tomado a veces como un aspecto en el cual para muchos es un comercio, para muchos es un negocio, para muchos es muchas cosas. Que Dios nos ayude a volver a la visión. Pero la gran visión de Dios es el reino. Porque al final de la declaración, al final la palabra del Señor lo que dice, entonces habrá un cielo nuevo, una tierra nueva, y el reino de Dios se habrá implantado en el mundo, no la iglesia. ¿Qué? El reino, no la iglesia. La iglesia es parte de un proceso en el cual Dios nos está dando la oportunidad de transformar y de poder ser gente que vayamos, que estemos, que practiquemos los ejercicios espirituales a través de la comunidad de fe, porque así Dios lo estiló, así Dios nos lo quiere revelar. Pero porque somos del reino de su amado Hijo, hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable al reino de su amado Hijo. Y no es un tema solo de iglesia. La iglesia no es lo central, es el reino de los cielos. Por eso Jesús dice, díganle a Juan que el reino de los cielos ya llegó. No le dijo, ya llegó la iglesia, Juan.
Ya llegaron los aleluya. Pasemos. Quiero terminar con esto, por lo menos en esta mañana, dando gloria a Dios por usted, por la Santa Cena, por la alabanza, todo precioso. Creo que hemos tenido un tiempo bien bonito y no quiero abusar de su tiempo, que también es el mío, y que también no es tan fácil estar todo un gran rato aquí. Vamos a leer esto, porque aquí me parece que hay un principio que tenemos que llevárnoslo hoy para la casa. Amén, hermanos. Lo leemos juntitos. 1, 2, 3. La oración no es un preludio a la acción, es la acción fundamental. Hermanos, prueben esto que yo les voy a decir. No sé si usted se acuerda o vivió el avivamiento en este país de los 70 para allá, pero los cultos no eran ni de enseñanza ni de alabanza, eran cultos de oración. Eran vigilias de oración, eran cultos de oración, y la oración era fundamental. ¿Cierto, amiga? Fundamental. Fundamental. Los que nacimos en el Evangelio por allá, por los 90, aprendimos que la oración es fundamental. La oración no es un preludio a la acción, es la acción fundamental. Si nosotros queremos entender algo con lo que tenemos que empezar a caminar es la oración. La oración no solo cuando tenemos la necesidad, que está bien, Dios dice pedir, se os dará, medida buena, apretada. Dios dice, clamen a mí, yo les voy a responder, ¿ok? Pero la oración es la acción fundamental, la oración de querer conocerlo. ¿Cómo conozco al Padre? A través del Hijo. ¿Cómo conozco al Hijo? A través del Espíritu Santo. ¿Cómo conozco? ¿Cuál es la comunión? Por eso es que la Biblia dice que aun cuando usted no sabe cómo orar como conviene, el Espíritu Santo lo guiará para que usted y yo nos conectemos con el Padre. La oración es fundamental. La oración debe ser trascendental si yo quiero aferrarme y abrazar la visión de Dios. Porque en la oración hay revelación. Y por supuesto, la oración me va a traer a las Escrituras. Y por supuesto, cuando estudio las Escrituras y tengo oración, por supuesto hay revelación. Así es como funciona. Entonces, acordemos, la oración no es un preludio a la acción, es la acción fundamental. Tenemos que ser gente de más oración. ¿Cuántos dicen amén? Dejémoslo ahí porque ya las implicaciones, bueno, no importa, déjeme esa última en esos 2 minutos que ustedes me van a regalar. No, 11:58. Las implicaciones para hoy. En nuestros días, cuando la iglesia enfrenta desafíos internos, tenemos que regresar a la dependencia total de Dios a través de la oración. Hermanos, yo no sé si a usted le pasa, yo le cuento mi experiencia. Cuando yo estoy en alguna circunstancia, en alguna situación difícil, ¿cómo cuesta orar? ¿Verdad que cuesta orar? Porque usted está con el pensamiento aquí, con la situación, con la crisis, con todo el acabose de la vida, y lo menos que usted está haciendo es orando, no puede. Bueno, a mí me cuesta. Solo a mí. Gracias, hay 3 que están a la par. Entonces, hay que regresar a la dependencia total de Dios, de la oración. ¿Estamos dispuestos a soltar nuestras propias ideas y estrategias? Porque a veces nosotros tenemos ideas y estrategias para poder alcanzar aquellas cosas y necesitamos retornar y estar dispuestos a soltar nuestras propias ideas y estrategias. Y que sea el Espíritu Santo a través de la palabra y a través de lo que Él trabaja en nosotros, hermanos, regresar a la dependencia de Dios a través de la oración. Como les comenté, la próxima semana vamos a tener el cierre en este tema de retornar a la visión y vamos a ver un poquito más el problema que se formó. ¿Por qué es que perdemos nosotros la visión? ¿Por qué esta mente está haciéndonos un conflicto en nuestra vida, hermano? ¿Por qué la Biblia repite exhaustivamente y fuertemente que tenemos que renovar y regenerar nuestro pensamiento y que tenemos que llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo? Porque esta mente tiene que alinearse para poder nosotros alinearnos a la visión de Dios. Es aquí donde tenemos un gran problema, porque creo que en el corazón hay muchas cosas lindas y Dios
sabe que ha hecho obra preciosa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Padre, te bendecimos en esta hora y te damos gracias. Gracias por este tiempo hermoso de comunión de los santos. Gracias por los hermanos que están ahí conectados. Gracias, Señor, porque también ellos ponen de su espacio, de su tiempo. Los bendecimos a todos y cada uno de los que hoy se han podido conectar en el nombre de Jesús. Gracias por los que han logrado estar aquí a esta hora. Señor, enséñanos que hay implicaciones, Señor, que nosotros como iglesia tenemos desafíos internos que tenemos que trabajar, Señor, como todo el cansancio espiritual que muchas veces agobia a la iglesia, como muchas de las cosas, Señor, el regresar a la dependencia total a través de la oración. Padre, que nosotros nos ejercitemos cada día más en ser hombres y mujeres, una iglesia que ora, una iglesia que adora, una iglesia que estudia las Escrituras para poder tener una comprensión más amplia de lo que es la visión del Rey y del reino, una visión del cielo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Un saludo para todos aquellos